Bueno, y venimos de un rionegrino. Fernando Frachelis, bienvenidos, ¿qué tal? Buen día, muy bien. Y vamos a hablar con otro rionegrino, pero en este caso vamos a hablar del tema de la sequía, la situación agropecuaria, porque estamos con el presidente del INTA, el ingeniero Carlos Casamiquelas. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Hombre de General Roca, nos decía justamente, ¿no? Así es. Y vamos a conversar justamente, decíamos hace un ratito, mucha preocupación, pero también mucha especulación con el tema de la emergencia agropecuaria, del tema de la sequía, muchos datos a veces no del todo serios que ya se están tirando, algunos que se quieren anticipar a hacer evaluaciones, pero ¿qué está pensando, qué está viendo el INTA con respecto al tema de la sequía, ingeniero? ¿Hay una evaluación que ya se puede hacer sobre los daños y No, el nosotros, yo le comento cómo está la situación. Básicamente una rápida síntesis, diciembre prácticamente no ha llovido, en los lugares donde ha llovido algo lo ha hecho de manera que no tiene nada que ver con la media histórica, con lo cual ha habido un déficit de agua en todo el mes de diciembre. Eso significa que los cultivos utilizaron el agua que tenían en el suelo y fueron consumiendo sin tener reposición, digamos, a través de la lluvia. Eso afectó en algunos lugares al cultivo, fundamentalmente maíz y soja. Pero es una sequía muy desordenada, como que en algunos lugares impacta mucho más fuerte que en otros, donde directamente a la altura de hoy todavía no hay demasiados problemas. Sí se esperan lluvias, efectivamente, como era el pronóstico indicado, el pronóstico del INTA indicaba lluvias a partir de la madrugada de hoy, y anoche empezó a llover en algunos lugares del sur de la provincia de Buenos Aires, que estaba bastante preocupante la situación. Estoy hablando de Bahía Blanca, Puan, Olavarría, Bolívar, ya está lloviendo en este momento, y llevan lluvias interesantes con más de 10 o 12 horas de lluvia continua, lo cual se supone que va a ser una buena humedad en el perfil. Los cultivos que estaban con dificultades seguramente va a haber un alivio, se van a recuperar. ¿Qué tipo de cultivo tenemos en esa zona? Bueno, es que lo que está afectado es básicamente maíz y soja. El girasol en general está bastante bien y no hay demasiados problemas, y el trigo ha terminado la cosecha. Claro. Ahora, hay otros lugares que están, las lluvias se van a desplazar, y el pronóstico nuestro indica que las lluvias se van a desplazar hacia el norte de la provincia de Buenos Aires. Va a llover en la zona núcleo a partir de hoy a la noche o mañana, y luego las lluvias van a seguir hacia el norte del país. Pero va a generar una situación de alivio, porque realmente hace muchos días que no llueve y los cultivos, ustedes han visto las temperaturas que últimamente estamos registrando, son realmente muy altas, y los cultivos han sufrido un poco. De todas maneras. Sí, sur de Santa Fe, provincia de Córdoba. Sí, Córdoba está complicado. Pero se espera que lleguen las lluvias también. Y sí, se esperan que lleguen las lluvias, pero las lluvias van a ser algo parecido como el diagnóstico de la sequía. Van a ser muy irregulares, en algunos lugares va a llover intensamente, buena lluvia, la que suelen esperar los productores, y en otros lugares la lluvia va a ser un poco más tenue, un poco más débil. Ahora, ingeniero, es ahí donde dice el ministro de Agricultura que hay que analizar zona por zona, caso por caso, cultivo por cultivo, en definitiva. ¿Cuál es la respuesta que se le puede dar a los productores? El ministro Yagua nos ha pedido, y nosotros tenemos capacidad de generar esa información, prácticamente un análisis por cultivo, por departamento o por partido, depende de la provincia que se trate. Y esto lo vamos a tener probablemente en 48 horas. Porque es cierto lo que dice el ministro, el impacto es absolutamente diferencial. En algunos lugares la situación es altamente preocupante, en otros lugares se va a recuperar con esta lluvia, y en otros lugares no tiene problemas. Hay una gran dispersión del problema. De todas maneras, la sequía existe, no tiene nada que ver a igualdad de comparación de tiempos de la 2008, que fue realmente mucho más grave, sí. Pero tenemos que estar atentos, porque estos fenómenos de la Niña implican siempre menos agua que la que uno necesita, con lo cual hay una disminución, o se espera al mediano plazo una disminución de los días sin lluvia. Eso es lo que se está esperando para febrero y marzo, que haya menos días sin lluvia. Ese es el pronóstico, digamos, ¿no? Con respecto a las provincias, porque ayer hubo reunión en Provincia de Buenos Aires, hoy va a haber reunión en Santa Fe de las distintas comisiones de emergencia agropecuaria. ¿Ustedes también tienen algún contacto, algún vínculo? Nosotros participamos a través del Ministerio, le estamos dando información al Ministerio, y además mañana se reúne la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, del cual el INTA es parte. Así que gran parte de toda la información, o casi toda la información que tenemos nosotros, va a estar mañana a disposición de todos los miembros de las provincias y del Ministerio, ¿no? Ahora, ingeniero, teniendo en cuenta la realidad que usted está marcando de lo que pasa desde el punto de vista climatológico, ¿habrá que pensar a largo plazo cómo se puede utilizar los cultivos y cómo utilizar mejor el suelo, a lo mejor con riego artificial?
Sí, eso que usted dice es muy interesante, porque nuestro país tiene experiencia en riego, pero fundamentalmente en zonas áridas y semiáridas, ¿no? Digo, la Argentina tiene hoy más de 1 millón de hectáreas bajo riego, pero no ha sido de un gran desarrollo en la región pampeana. En la región pampeana siempre, históricamente, hemos trabajado mirando el cielo para arriba. Sin embargo, hay algunos lugares que hoy productores tienen los famosos círculos que ustedes ven, verdes con sistemas y equipos de riego, que seguramente no están teniendo los problemas de la sequía. Es un problema de inversión y es un problema de asumir al mediano plazo un costo que hay que asegura, digamos, la lluvia necesaria para que los cultivos lleguen a buen término. Pero bueno, sí, hay que hacer cuestiones estructurales. Uno a veces se pregunta cómo puede ser que haya sequía en el Chaco y Formosa y tenemos el Paraná ahí al lado con 14.000 o 15.000 metros cúbicos por segundo. Sí. Pero bueno, son emprendimientos que tienen que tener un análisis previo, una decisión previa y seguramente hay que ir pensando hacia adelante en proyectos de esa naturaleza. O como puede ser, por ejemplo, que provincias como Mendoza y San Juan tengan toda una producción constante siendo zonas semiáridas y a través de riego artificial, y en la pampa húmeda haya este tipo de problemas, ¿no? Sí, así es. ¿Es un problema de decisiones, de inversión, de falta de capital? Es un problema de planificación del país, es un problema de decisiones finalmente. No son tan fáciles las decisiones porque son emprendimientos grandes. Los emprendimientos grandes siempre tienen un grado de preelaboración más complicado. Pero también hay decisiones empresariales a nivel de productores o de medianos productores que pueden invertir en equipos de riego por aspersión para mitigar este tipo de situaciones, ¿no? Le hago otra pregunta por un tema que ayer también despertó alguna polémica, a raíz de las fotos que se divulgaron sobre mortandad de animales y aparentemente eran fotos que no eran de este momento. ¿Ustedes tienen algún informe, algún reporte de mortandad masiva de animales a raíz de la sequía? No, nosotros no tenemos ningún registro de mortandad masiva, sí tenemos registros de algunos niveles de mortandad por falta de agua para bebida en algunos lugares, donde inclusive el Ministerio ya ha llegado con ayuda económica. Me estoy refiriendo a algunos departamentos y productores de Santa Fe, del centro y norte de Santa Fe, pero no tenemos registros de muertes masivas. No es en este sentido, perdón, el impacto de la sequía del 2008-2009, ¿no? Llevándolo a otro tema, porque hubo en las últimas semanas por lo menos 2 episodios de aftosa en el vecino país de Paraguay. ¿Cómo estamos con respecto a este tema? ¿Hay algún tipo de preocupación o se considera que es un foco controlado esto que sucedió en el departamento de San Pedro? No, la aftosa en los países vecinos, en este caso Paraguay, y la vez pasada que fue también en Paraguay y Brasil, siempre es de preocupación, porque las fronteras son fronteras grandes, son fronteras no necesariamente controladas en todo sentido. Ahora, con Paraguay específicamente, yo creo que hay un grado de tranquilidad, porque tanto técnicos nuestros de SENASA como de Paraguay están trabajando a 15 kilómetros de ambas fronteras, es decir, que los técnicos pueden intercambiar, supervisar, controlar y verificar. Eso da un cierto nivel de garantía. Y lo que hay que estar muy atentos es la diferencia de precios que generan movimientos de animales, ¿no? Entonces hay que estar atentos con esa situación. Pero en la Argentina la situación está hoy bien controlada. Ahora, por el tema de la sequía también hay que estar atento al tema de la diferencia de precios que hay. Con respecto a los cultivos, a la soja, al maíz. Bueno, es que ahí va a haber algún grado de especulación financiera a nivel mundial, a nivel regional, a nivel local seguramente, digamos. Disminuciones de cultivos generan impacto en los precios, eso con seguridad. Pero de todas maneras, una primera pregunta de ustedes fue como, ¿cuál es el impacto? Nosotros estamos esperando para hacer impacto de daño, para evaluar el daño exactamente, por lo menos unos 10 días más. Queremos ver cuál es el efecto de esta lluvia, porque esto modifica lo que se decía antes de ayer, hoy se modifica totalmente en los lugares donde está lloviendo, ¿no? En los lugares donde está lloviendo. Entonces queremos esperar eso un poco más y un poco más que avance el ciclo de los cultivos. Y ahí vamos a tener datos ciertos. Yo creo que en 10, 15 días más nosotros tenemos evaluación de daño, ¿no? Y muy importante, Fernando, recalquemos esto que decía el ingeniero Carlos Casamiquel, está en condiciones en un par de días más de darte un mapeo completo por departamento de qué es lo que está sucediendo y también mostrando las diferencias que puede haber entre un lugar y otro, ¿no? Sí, yo la información climática nuestra, cualquiera puede acceder a los informes que son 2 por semana a la página web del INTA, así que ahí entran y en la tapa, en la primera que aparece están los informes y los pronósticos. Bueno, ingeniero Carlos Casamiquel, le agradecemos muchísimo esta visita y que nos traiga un poco de claridad y tranquilidad con respecto a todo esto que se había convertido ya en un terreno especulativo más que de preocupación. Fernando, lo despedimos al titular del INTA y seguimos con ustedes, compañeros.